años atrás Chile era otro, ¿o no? Esa es la pregunta que está detrás de Oasis. Una crisis social sin precedentes está ahí en Chile. Una parte de la sociedad se organiza contra un sistema desigual redactando una nueva constitución, mientras que otra parte boicotea silenciosamente el proceso, o no tan silenciosamente agregaría yo. Esto estoy leyendo la sinopsis de Oasis, que es una película colectiva que sigue el proceso constituyente histórico más importante de la historia de Chile, observando las cicatrices entre sociedad y naturaleza. Oasis está hecha desde la Fundación MAFI, y está codirigida por Felipe Morgado y Tamara Uribe, quien nos acompaña esta mañana acá en la radio. Tamara, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muy feliz de poder conversar contigo respecto a esta película que finalmente llega a las salas de Miradoc, y eso significa a lo largo de todo el país. Hay salas que están asociadas al programa Miradoc el 7 de noviembre. Y esta es una película que, bueno, como casi todo el cine hecho en Chile, tiene muchos años de preparación y además que se mueve desde un registro situacional, ¿cierto?, de urgencia, que tiene que ver con la revuelta del 2019 y luego de todo lo que va a pasar inmediatamente después, pandemia, proceso constituyente, campañas, etcétera. Lo primero quizás que vale la pena marcar es el contexto, ¿no? Hablar de MAFI, el mapa fílmico de un país, que es, para que la gente lo sepa, una asociación de directores y directoras de cineastas que vienen haciendo cine desde hace 10 años. Su primera película es Propaganda del 2014, una película que a mí me encanta, es muy chistosa Propaganda, y creo que es la más chistosa de todas. Y es un largometraje documental en donde trabajan una serie de gente súper destacada del mundo documental y de la ficción también, Fernando Lavanderos, por ejemplo, Carlos Araya, Simón Vargas, hay un montón, la Maite Alberdi también está ahí, entre muchos, muchos otros, que tiene la dirección general del Christopher Murray, que luego dirigió, entre otras cosas, Brujería. Y las películas de MAFI se caracterizan porque no tienen un narrador en off, esto para que la gente nos pueda acompañar. No hay alguien como en los documentales tipo Discovery diciendo, bueno, y en el principio pasó esto, y luego sucedió esto otro. Tampoco hay entrevistas, y si las hay, son oblicuas, uno diría, es como que hay alguien entrevistando a otra persona y la cámara está filmando de lado, pero no es la cámara de la entrevista, y son registros. Entonces, está Dios también, que es una también muy interesante documental, y ahora el otro largometraje documental que llega es Oasis. Entonces, primero, Tamara, preguntarte por este ejercicio de filmar colectivamente y en la lógica del registro, antes de luego te decir, ok, acá se viene la película. Sí, bueno, llevamos 12 años, desde el 2012, y quizás antes, porque quienes tuvieron el inicio de este proyecto del colectivo MAFI partieron un poquito antes del proyecto, y en el 2012 se lanza el proyecto, digamos, como original de MAFI, que era una plataforma web que se llama mafi.tv, que es la cual, digamos, donde tomamos el nombre, que significa mapa fílmico de un país, y que tiene como esta inspiración original de crear una especie de mapa de imágenes, pero que, digamos, ponga en duda o que ponga en cuestionamiento esta idea como de imagen país más hegemónica o totalizante, y de alguna manera permitiera como abrir esta idea de identidad nacional, ¿cierto?, como de territorio nacional, a un mapa abierto, donde se permitan las contradicciones, las tensiones. Y ese proyecto fue el que, digamos, traía esta idea de poder observar, a partir de la observación documental, la realidad nacional, con todo lo que quepa dentro de ese territorio nacional. Uh-huh. Y donde se consolida esta manera de filmar, que tiene que ver con piezas de corta duración, que en las películas luego son como las escenas de las películas, y de alguna manera así mueven la cámara, que es como la clave de la observación documental básica, donde queremos poner el foco en lo que está en la imagen, y que sea en la misma imagen donde aparezcan esas tensiones, esas contradicciones, esa ironía, ese humor incluso, y de alguna manera usar estas piezas luego para que sea el espectador quien pueda reflexionar o sacar otras conclusiones, observar en ese tiempo, digamos, 2012, donde recién todavía estaba apareciendo Facebook y todas estas redes sociales, donde habían más imágenes, ¿cierto?, que se compartían y que de corta duración, poder como introducir, ¿cierto?, estas imágenes que tuvieran cierta consistencia a pesar de esa corta duración. Entonces yo creo que desde ahí es que viene esa forma de grabar, que se va entrenando, se va desarrollando un músculo también a quienes fuimos parte del colectivo. En mi caso yo entré el 2012, cuando este proyecto ya estaba arriba, a trabajar ahí,
y hemos trabajado muchos proyectos con esta misma metodología. También es una metodología muy buena en el área de formación, entonces se ha usado mucho en talleres de cine también. Y ahora en este caso es una metodología que nosotros naturalmente en el estallido social, en los primeros días de estallido, digamos, naturalmente tendimos a registrar de esa manera, quizás un poco como una reacción de hacer lo que ya sabíamos hacer y quizás también como una forma de buscar cierta calma, posibilidad de reflexionar en medio de una realidad en movimiento, en transformación y caos de alguna manera. Claro, en cuyas ecos seguimos viviendo, ¿no? Porque de hecho hace poquito hablábamos de eso, la semana pasada, a propósito de los 5 años de la revuelta, y estas encuestas que salen diciendo que estamos peor que antes del 2019, ¿no? Que claramente las demandas expuestas ahí no se hicieron cargo y que todo este proceso yo creo que además nos desgastó también. Y hoy día como que no queremos hablar demasiado del tema, pero al mismo tiempo pareciera, ¿no? Que no nos queda otra, porque ahí siguen esta idea de que este oasis es más bien un espejismo. Que nos sigue acompañando. Ahora tú decías, Tamara, algo que a mí me parece que es clave de las películas Maffy y que tiene que ver con que la cámara se pone delante de la escena. Entonces la mayoría de las escenas que vemos son planos generales, ¿cierto? Normalmente hay una fachada y hay gente conversando delante de la fachada o versiones de aquello mismo. Y claro, cuando uno ve las películas Maffy uno encuentra puras joyas, ¿no? Así como, ¿cómo estaba la cámara puesta justo cuando pasó esto? Pero la gracia es que está la cámara puesta muchas horas. Entonces también preguntarte por el ejercicio de montaje. Además acá de tú y Felipe Morgado, que son los codirectores, está la Andrea Chignoli, que es probablemente una de las montajistas más importantes de este país, responsable de películas claves, así como muy importantes, desde Joven y Alocada hasta Un Largo, etcétera. Y Christopher Murray, que es uno de los corazones de Maffy, ¿no? Entonces hablemos de ese ejercicio de paciencia, sí, tanto en el registro como en el montaje. Sí, es un ejercicio de bastante paciencia. Igual depende mucho del rodaje, porque, por ejemplo, grabar dentro de la convención, en el congreso, es algo que sin duda requiere paciencia. Incluso yo creo que para los convencionales requiere paciencia estar ahí. Sí, sin duda. Entonces, en esos tipos de rodaje quizás es una cosa de tiempo, de esperar hasta que la realidad, digamos, te dé algo, estas joyas que tú dices que uno está buscando, pero también hay otras veces que tiene que ver simplemente con mirar hacia otro lado. Como que en los inicios de Maffy pasaba mucho eso, sí, que íbamos a los mismos lugares donde iban las cámaras de prensa, digamos, pero apuntábamos hacia el otro lado, por decir, digamos, lo burdo del ejemplo, porque puede ser hacia cualquier lugar, pero de alguna manera la cámara que mira otro lugar, o que empina a destiempo. A veces claro, no es el momento donde ocurre como lo que estábamos esperando, sino que el momento en que se montan las cámaras, en que se desmontan, que se apagan los micrófonos, tiene que ver con eso. Y por ejemplo, pero un poco mostrar la cocina. Claro, y también en el tiempo, por ejemplo, de la revuelta, yo creo que ahí es muy distinto porque ahí el desafío fue todo lo contrario, fue tratar de sostener la cámara, en el sentido de que la realidad y bueno, la represión era tan brutal que tratar de grabar un minuto con un trípode en medio de una protesta, ese era el desafío. Entonces, claro, hemos presentado diferentes desafíos y sin duda ahí lo que hemos intentado siempre es, y esto viene también desde los orígenes del proyecto en el montaje, es ir encontrando estos momentos, ¿cierto? Estas como especies de joya o estas situaciones, escenas donde creemos que algo ocurre, donde hay una tensión, donde hay una contradicción, una ironía. Y precisamente el proceso de montaje fue muy largo y por eso todas estas personas que tú nombras, porque requiere distintas etapas, donde la primera es, por supuesto, mirar el material. Y como esta película duró 5 años el rodaje... ¿Cuánto material había? Muchísimo. Nos han preguntado por las horas de rodaje, todavía ni siquiera logramos calcularlas, pero son muchísimos. Yo diría que el periodo más intenso es de la convención, porque se graba más tiempo, digamos, porque las situaciones son más burocráticas, más lentas, y requiere estar mucho tiempo ahí con la cámara encendida. Y también en la revuelta hubo hartas horas de grabación. Claro, ahora, yo ya vi la película, entonces tengo esta idea y es importante como no es un registro periodístico clásico, diríamos, sí, ¿no? No es como, bueno, pasó esto y después va a pasar esto y después pasó esto y a consecuencia de esto pasó esto otro, sino más bien que ustedes están siempre mirando, voy a usar esta palabra, la ridiculez del chileno. Yo creo que por eso la película es tan brutal y al mismo tiempo tan graciosa, porque como están mirando lo oblicuo, de alguna manera, claro, no vemos las grandes, terribles discusiones que se dieron al interior de la convención, sino más bien estos momentos en que
la realidad se rompe rompe un poco su sobriedad, diríamos. Sí. Y eso también sucede con las campañas. Hay unos diálogos de gente comentando las campañas que uno dice, wow, bueno, por eso el 4 de septiembre tuvo el resultado que tuvo. O sea, la información que la gente manejaba, lo que estaban escuchando, cómo se hicieron las campañas, eso está registrado, pero la impresión al ver la película es que no hay una agenda ideológica militante, voy a usar eso, voy a acompañarlo, porque obviamente que hay una mirada ideológica al decir queremos mostrar la realidad o queremos dejar registro de esto y mostramos esto y esto otro se queda afuera, ¿no? Pero sí hay una búsqueda de que haya muchas miradas distintas, muchos chiles distintos. Entonces también preguntarte por ese ejercicio, ¿no? ¿Qué les gustaría que pasara con Oasis y cómo Oasis dialoga con este momento tan intenso que estamos viviendo en Chile? Sí, o sea, yo creo que lo que queremos en Oasis es primero, hacer una invitación a volver a mirar esto que pasó en estos 5 años, digamos, los últimos años de la historia reciente chilena, que de alguna manera igual, yo creo que recién está pasando un poco este hastío que dices tú, estás como desgaste, a pesar de que el desencanto se mantiene igual. Yo siento que es como, hay una invitación y una obligación quizás también a hacernos cargo de ese periodo porque a veces sucede que se ve como un periodo medio negado, sobre todo el proceso de escritura de las constituciones, la primera y la segunda, como que no hubiese ocurrido. Hace poco nos pasaba que tenemos la primera convencional que vio la película y nos decía que a mí me pasaba que yo sentía que esto no ocurrió. Y ver la película también me hace recordar que sí ocurrió. Claro. Y que hay cosas ahí que podemos observar, y hay cosas que podemos reflexionar y que también si ocurrió es por algo y que algo puede pasar hacia adelante. Entonces, y además que es un espacio que está en contención, digamos, exacto, discursiva, ¿no? Esta idea que se quería hablar se quiso instalar la idea del mamarracho, bueno, aparece en la película, ¿no? O de que el octubrismo es igual a vandalismo, ¿no? Y todas esas cosas también, la película nos muestra el material in situ de aquello que pasó en ese momento. Sí, no, de todas maneras, o sea, creo que están todas esas aristas, digamos, que tuviste, pero también creo que, bueno, una de las dificultades más grandes de esta película, que nos tocó a diferencia de otras películas, fue esa misma incertidumbre o de estar tan insertos, digamos, en lo que estaba ocurriendo que no nos permitía tomar cierta distancia, una sana distancia, digo, para poder decidir qué grabar o cómo guiar, ¿cierto?, el proceso de rodaje de la película. Y creo que en este caso, quizás más que tener tan claro lo que queríamos, teníamos muy claro lo que no queríamos. Y algo de lo que no queríamos hacer era hacer la película oficial, digamos, del proceso de la escritura de la Constitución. O de todo este periodo desde la revuelta hasta la escritura de la Constitución y los plebiscitos. Entonces, no querer hacer esa mirada oficial nos ayudaba también a lo que dices tú, a buscar, ¿cierto?, otros momentos, a mirar, ¿cierto?, como los destiempos, los absurdos que aparecían, y también ir comprendiendo, porque si en un año se da vuelta la tortilla, ¿cierto?, de la prueba del rechazo de esta manera, ir buscando estas pistas que quizás ya con el tiempo, en el periodo de montaje, nosotros nos vamos dando cuenta realmente de esos elementos que estaban ahí, que permitían quizás adelantar un poco más los resultados de lo que fue el primer plebiscito, o sea, el plebiscito de salida. Del 4 de septiembre del 22. Exacto. Bueno, hay muchas razones para ver Oasis. Yo creo que es una película que dialoga con el presente sin duda cuando estamos aquí viendo, por ejemplo, el tema Monsalve, ¿cierto? El tema Hermosilla, los manejos, el poder en Chile. O sea, sin duda Oasis habla del poder. Habla de la resistencia del poder al cambio, también nos deja registro, ¿no?, de cómo nos movilizamos, cómo se construye sentido común, que probablemente para mí es una de las obsesiones con las que vi Oasis. Entonces, pueden verla a partir del 7 de noviembre y en todo Chile. Esto es muy importante. Si ustedes van a miradoc.cl, van a ver inmediatamente destacado Oasis y ustedes pueden buscar por ciudad. Y una de las cosas bellas que tiene además el programa Miradoc es que sus realizadores van como perico trepando por Chile y conversando con la gente de las películas. ¿Cómo estás para eso, Tamara? Sí, eso, bueno, primero mostrarla acá es una de las cosas que más nos interesa, es uno de los momentos más esperados. Claro, porque ha tenido un montón de paseo por festivales. Sí, viene llegando de México y Lima. De México y de Lima, la estrenamos en febrero en Berlinale, en de los festivales de cine más importantes en Berlín, pero también es muy importante verla acá y por eso estamos muy contentos también por este despliegue que tiene Miradoc de poder mostrarla en diferentes salas independientes a lo largo del país y que poder invitarnos también a nosotros como directores y como equipo también realizador de la película a tener cineforos con las personas donde pueden hacer preguntas, donde podemos conversar sobre cómo se hizo, la misma que estamos hablando ahora, hablar sobre contingencias, sobre sus propias experiencias durante este periodo. Así que estamos muy contentos con eso y sobre todo también con
con la posibilidad de que se estrene al mismo tiempo, digamos, a lo largo en multisala, digamos, en un centro comercial, así como en la sala más pequeña de... Y también, claro, en centros culturales y otros. Bueno, Oasis entonces, desde el 7 de noviembre en todo Chile, parte del programa Miradoc, y hemos conversado con su codirectora Tamara Uribe. Le mandamos un beso a Felipe Morgado, su otro director. Gracias, Tamara, por venir. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.